13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cova de Iría. Vestida de blanco radiante fue el sol, sobre una encina la Virgen se vio. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Hola hermanos, el día de hoy, 13 de mayo del 2024, el lunes de la séptima semana de Pascua, la última semana del tiempo de la Pascua, el tiempo más bello y el más importante litúrgicamente, pero para todos nosotros los que creemos es el tiempo más importante del año. El problema que tenemos hoy en día es que, bueno, hoy es día, fíjense, de Nuestra Señora de Fátima, de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, que comenzó sus apariciones el 13 de mayo de 1917 en Cova de Iría, cerca de la aldea de Fátima, en Portugal, a tres pastorcitos, Lucía dos Santos y Santa Jacinta y San Francisco Marto. Ok, lo que pasa es que esto tiene prehistoria, ¿no? Porque antes de que comenzaran las apariciones, ya para 1916, pues en los meses de primavera del 916, pues comenzaron a tener estos pastorcitos, no ahí en Cova de Iría, sino en otro lugar, como en dos lugares distintos, apariciones de un ángel, el ángel de Portugal, el ángel de la paz. ¿Se acuerdan de aquella oración? Señor, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no aman. Bueno, la oración del ángel. Entonces los fue preparando de alguna manera a estas apariciones que se van a desarrollar, como les digo, entre mayo de 1917 a octubre, el 13 de octubre de 1917. Entonces, los tres pastorcitos pues estaban cuidando el rebaño. Lo que tenían ellos en común era muy bello, que mientras trabajaban, mientras cuidaban el rebaño, rezaban el rosario. Y por eso, fíjense, no es Nuestra Señora de Fátima, es Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Ese es el nombre. Entonces, resulta que pues el 13 de mayo están ellos rezando, como les digo, ahí junto a la Cova de Iría, cuando de repente, parada sobre un encino, se mira a una mujer de un vestido blanco con ribetes dorados y con un rosario en la mano, que les pide que recen el rosario, porque esa es precisamente el arma. Parece ser que en esta primera aparición, quienes escucharon a la Virgen fueron las mujeres, o sea, fue Jacinta y Lucía, porque Francisco solo la vio, pero no la escuchó. Y ya les digo, entonces le pide la Virgen a ellos que cada mes vengan un 13 para estar con ella, para rezar con ella. Ya tenemos claro, más o menos, ustedes lo saben, todo lo que eso implicó. Ellas salieron corriendo a hablar ahí al pueblo, a decirle a los papás lo que había pasado. Dicen que los padres de Lucía no le creyeron, los padres de Lucía no estuvieron de acuerdo desde el inicio de todo aquello, mientras que los papás ¿cómo se llama?, de los santos, Jacinta y Francisco, sí, ellos sí les creyeron. Bueno, entonces fíjense bien. La primera aparición es el 13 de mayo. Bueno, ya saben, ellos se comprometen, están de acuerdo con lo que les pide la Virgen. En la aparición de junio, del 13 de junio, la Virgen les insiste en el tema del rezo del rosario y además, fíjense, habla de la necesidad de la conversión, ¿okay? De la necesidad de que ellos alcancen el cielo. Y luego, fíjense, le dice la Virgen a Jacinta y a Francisco que se los va a llevar pronto. Y es cierto, ¿no? Porque en 1919 va a morir Francisco y en 1920 va a morir Jacinta. Francisco técnicamente va a morir de la gripe española, ¿no? De esta pandemia, y aunque Jacinta se recupera, pero las consecuencias van a estar de ahí. Entonces ella les dice en esa segunda aparición que se los va a llevar con ella pronto. Pero bueno, lo que dice es que en esa aparición también comienza a revelar la Virgen la necesidad de convertirse, pues de crecer en la devoción al Inmaculado Corazón de María. En fin, bueno, ya les digo, y el llamado a la conversión una y otra vez, ¿no? Luego ya para el 13 de julio resultaba, y sí había bastante gente, o sea, es así. Y la Virgen una vez más pide que ¿cómo se llama? Que se llama un llamado a la penitencia, a la conversión. Ahí les enseña el infierno,
realmente una cosa horrible, fue impresionó tanto, eran niños pequeños, ¿no? La mayor era Lucía, y entonces realmente vieron muchísimos pecadores en el infierno, fue una situación muy dura. Fíjense, la cuarta aparición que tocaba el 13 de agosto no se pudo tener porque resulta ser que a los niños los llevaron secuestrados, y entonces aunque no ocurrió en el 13 de agosto, va a ocurrir unos días después, no siempre se tuvo. La quinta aparición, bueno, igual en esa cuarta aparición es interesante lo que la Virgen les dice, ¿no? Porque para salvar las almas hay que hacer sacrificios, y se la tomaron muy en serio los niños, muy en serio. El 13 de septiembre, pues ahí sí había muchísima más gente ahí en la cobadiría. Y ahí ella dice, fíjense, es interesante, les anuncia el fin de la guerra, pero que si no hay conversión, Rusia se perderá. Y estamos pues en octubre, en octubre, noviembre será la revolución bolchevique, ¿no? Y todo el daño que se va. Y ella anuncia que para el 13 de octubre va a haber un gran milagro, que es la danza del sol, que está bueno. Le pide la Virgen en esa aparición, la del 13 de octubre, no ofendan más a Dios, que ya está lo suficientemente ofendido. Ay, Dios mío, igual. Es que es tan duro, ¿no? Le han llamado a la conversión, el llamado a la penitencia de la mano de la Madre. Estamos en el mes de mayo, recemos el rosario, hagamos penitencia, porque estamos viviendo también momentos en los que es necesaria la paz. Bueno, por otro lado, fíjense, el otro problema, como les decía, que yo tengo es que hoy en día de Madre Mazzarello, María Dominga Mazzarello, nacida en Mornese, en Italia, en mayo de 1837, es la cofundadora con San Juan Bosco de las Hijas de María Auxiliadora, las salesianas, ¿no? Es una vida también extraordinaria, muy bella. Ella pues era hija de padres campesinos, su mamá se llamaba Magdalena y su papá se llamaba José Mazzarello. Y bueno, precisamente ella es la mayorcita de 7 hermanitos, y entonces, bueno, como les digo, era una muchachita campesina, pero luego ellos van a tener que irse moviendo. Y además, pues fíjense, es interesante que desde el inicio también marcada por el rezo del rosario en la familia, por el tema del deseo de estudiar, y hace parte más adelante de la Asociación de las Hijas de la Inmaculada, ¿ok? Entonces ahí le dejó a ella una impresión muy grande y bella. Luego, sabemos, don Bosco trabajaba con los jóvenes en el Piamonte, en toda esa zona, en Baldocco, pues en Turín, y se da cuenta que también ocurre lo mismo pensando en las niñas, y por eso entonces precisamente se encuentra en octubre de 1864 con don Bosco, que llega a Mornese, y entonces ahí empieza el asunto, ¿no? Ahí empieza el cambio. Después de que ella lo oye predicar a don Bosco, pues queda ella encantada, y será, pues ahí nacerán más adelante las Hijas de María Auxiliadora, que es una fundación. Yo de hecho voy a ir a celebrar la fiesta de María Auxiliadora este día con las salesianas, ¿no? Pero precisamente por esto. Bueno, igual, ya les digo, ella va a morir, realmente ella muere un 14 de mayo, un 14 de mayo de 1881, joven, oigan, tenía 44 años. Padre, pero hoy es 13, sí, el problema es que recuerden que mañana es día San Matías, entonces por eso no se le puede celebrar, sino que se traslada al día anterior. Solo que el problema es que, claro, cuando ella muere en 1881, nadie estaba pensando en las apariciones de la Virgen de Fátima, entonces por eso la fiesta se colocó el 13 de mayo. Ella fue beatificada en 1938 y canonizada en 1951. Bueno, sí, pues tenemos que entrar a las lecturas del día de hoy. Hechos de los Apóstoles, en este caso es el capítulo 19, versículos del 1 al 8. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó, ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron, ni siquiera hemos oído decir que existe el Espíritu Santo. Pablo replicó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron, el bautismo de Juan. Pablo les dijo, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, pero advirtiendo al pueblo que debía creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios
y tratando de convencernos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La vida apostólica, ¿no? En Corinto está Apolo, mientras tanto Pablo recorre las regiones de Galacia, de Frigia, baja a Éfeso, o sea, es decir, esto es un movimiento, ¿no? Por todos lados, y mientras tanto tenemos que creer que por un lado andaba Timoteo, por otro lado andaba Lucas, que andaba Sóstenes, por un lado, no sé, me explico, todos los que se van moviendo por todos lados, Silas, que son grandes colaboradores, al mismo tiempo está la otra obra misionera de Bernabé, de Marcos, o sea, y los apóstoles, o sea, realmente es una cosa bella, ¿no? Piensen en lo que nos decía la palabra de Dios ayer, en ese envío misionero, vayan al mundo entero, vayan al mundo entero. Bueno, ahí está, pues está cumpliendo esto, ¿no? Y esa misión de Pablo es tan bella. Ustedes dirán, son discípulos del Señor, pero ¿y cómo es que todavía no habían sido bautizados? Miren, en los primeros siglos, de repente, hoy en día tenemos todo clarificado, no todo consolidado, la vida sacramental y todo lo demás. En esta época no. Y entonces es muy probable que estos fueron de esos, y son 12, interesante el número, ¿no? Fueron de los que estuvieron en la Tierra Santa, que conocieron a Juan, que se bautizaron, pero luego pasaron a conocer a Jesús, pero no llegan a la comprensión del Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído que existe un Espíritu Santo, imagínense ustedes. Imagínense ustedes. O sea, pues les cuento. Yo creo que a esta altura, en el siglo XXI, hay algunos que se dicen católicos, que se dicen cristianos y todavía no conocen quién es el Espíritu Santo. Puede ser, ¿no? Pues personas que, ya les digo, y en esa mentalidad hay algunos que se hacen llamar cristianos y no lo son porque no creen que el Espíritu Santo es Dios. Los testigos de Jehová, los mormones, es decir, pues sí, no creen que el Espíritu Santo es Dios. Y ahí está lo delicado del asunto. Por eso es necesario que también nosotros primero tengamos la paciencia de Pablo, ¿no? Porque Pablo, ustedes como que son discípulos y no entienden todo. Explíquelo pues, enséñelo, llévelo a tanto. Y luego, claro, cuando Pablo les impuso las manos, empezaron a hablar la glosolalia, ¿no? Hablar en lenguas. Es bello, porque es la fuerza del Espíritu, imponer las manos, por eso no puede ser una cosa cualquiera, ¿no? Es una cosa sacramental. Imponerle las manos no es que yo ando ahí poniéndole la mano a todo el mundo, no. Es para transmitir una gracia. Y evidentemente la gracia es Pablo, es apóstol, así que por lo tanto él puede transmitir esa gracia. Que no se nos olvide eso, porque si no después, olvídense. Pues en Éfeso Pablo se quedó su rato. Se quedó 3 meses tratando pues de convencerlos. Vamos al Evangelio. Siempre Juan, capítulo 16, versículos del 29 al 33. En aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús, ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Y les contestó Jesús, ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que, miren, cuando uno recorre el texto del Evangelio, y vamos viendo esas fluctuaciones tan grandes, ¿no? O sea, esas reacciones tan descabelladas a veces. Primero es que no entienden, luego que sí entienden, que luego hoy habla claro, que a veces, y es decir, todo esto lo vivimos nosotros hoy en día también. O sea, personas que lamentablemente decimos del diente al labio, decimos tanta cosa respecto a quién es Jesús y lo que creemos de él, pero a la hora de las verdades, Jesús, ya me imagino yo con los bracitos cruzados y diciendo, ¿de verdad creen? Pues fíjense, llega la hora, es más, ya está aquí, en que ustedes, cada uno agarrará por su lado, se van a dispersar, me van a dejar solo. Esa declaración de me van a dejar solo, inmediatamente el Señor Jesús se corrige, ¿no? Porque yo nunca estoy solo, porque mi Padre está conmigo, sí, pero nada. Pero a mí me encanta. Miren, y este es un tema que podríamos discutir y que de hecho se discute en los materiales que voy leyendo en estos días. Es interesante la reacción, porque todos nosotros decimos que la paz es un don del resucitado. Sí, pero aquí lo anuncia desde ya. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. Cuidado en ese en mí, porque esa es la clave de todo. Tener esa irene, esa paz, pero en Cristo, en Él, ¿ok? No es autos, no es en Él la paz. Entonces, no es la paz que yo alcanzo por el equilibrio de fuerzas, por las luchas que yo mismo desarrollo, no. Es la paz que se tiene en Cristo. Y claro,
El Señor no nos anda, decimos en mi pueblo, dorando la píldora, sino que nos lo dice las cosas clarísimas, ¿no? En el mundo van a tener tribulaciones. Si no lo duden, que van a tener dificultades, van a tener muchas cosas que arriesgar y trabajar, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil, seamos honestos. O sea, tantas veces que vemos situaciones, límites, y que nos da miedo. Nos da una cierta aprensión, nos da un poquito de angustia, porque vivimos nadando contracorriente, ¿no? Y si queremos vivir los evangelios, los valores del evangelio, perdón, pues tenemos que tener claro que no va a ser fácil. Tengan paz en mí. Yo he vencido al mundo. Les invito a hacer oración, pues ya lo entenderán, no vamos a hacer una oración a la Virgen de Fátima. Bienaventurada María, Virgen de Fátima, con renovada gratitud por tu presencia maternal, unimos nuestra voz a la de todas las generaciones que te llaman bienaventurada. Celebramos en ti las grandes obras de Dios, que nunca se cansa de inclinarse con misericordia hacia la humanidad, afligida por el mal y herida por el pecado, para curarla y salvarla. Acoge con benevolencia de madre el acto de consagración que hoy hacemos con confianza ante esta imagen tuya tan querida por nosotros. Estamos seguros de que cada uno de nosotros es precioso a tus ojos y que nada de lo que habita en nuestros corazones es ajeno a ti. Nos dejamos alcanzar por tu dulcísima mirada y recibimos la consoladora caricia de tu sonrisa. Custodia nuestra vida entre tus brazos. Bendice y refuerza todo deseo de bien. Reaviva y alimenta la fe. Sostiene e ilumina la esperanza. Suscita y anima la caridad. Guíanos a todos nosotros por el camino de la santidad. Enséñanos tu mismo amor de predilección por los pequeños y los pobres, por los excluidos y los que sufren, por los pecadores y los extraviados de corazón. Congrega todo bajo tu protección y entrégalos a todos a tu dilecto Hijo, el Señor nuestro Jesús. Amén. ¿Ya vieron? La oración es de el Papa Francisco. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, la intercesión también de María Dominga Mazzarello, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz lunes para todos. Y sí, todavía no ha terminado el asunto. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.